120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Monte Nevado. Tradición, formación, innovación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva conferencia en el Campus Monte Nevado, en la que será la última conferencia del año. Y bueno, pues aquí en un precioso día de 1 de diciembre, muchas gracias a todos por asistir, ¿no? Hoy tenemos además un invitado especial que es José Manuel Jiménez, el responsable de la línea de vivo de Monte Nevado, responsable de seleccionar los mejores cerdos para hacer nuestro jamón en Monte Nevado. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, hoy juegas en casa como España, o sea que hay que dar aquí el do de peso, ¿eh? Por supuesto. Muy bien, el título de la ponencia será El ibérico y bellote en la montanera, una tradición única en el mundo. El formato de la ponencia será un poco como hemos venido haciendo, unos 45-60 minutos aproximadamente, en el cual, bueno, pues él, que es una persona como muy abierta, que va a estar muy dispuesto a responder todas las dudas y curiosidades que salgan, bueno, pues nos explicará todo este tema de la montanera y posteriormente tendremos una sesión de preguntas en la cual, bueno, pues trataremos de responder todas las dudas que puedan surgir. Por lo tanto, todos los que estéis en el streaming podéis ir tecleando ya en el chat todas las dudas que tengáis para tratar de que os las resuelva al final de la jornada. Recordad también que el próximo día 12 de enero tendremos con nosotros a Marta Hernández, investigadora del ITACIM, y ella nos hablará de nuevas técnicas de determinación de microorganismos, pero muy enfocado de una manera lo más divulgativa posible, ¿de acuerdo? Muy enfocado a tratar de averiguar información a partir de los mohos, las levaduras que tenemos en el jamón y tratar de conocer cosas como el tipo de secadero, la zona geográfica donde se han curado los jamones, las condiciones de proceso y otra información que se puede sacar ahora pues, con el ADN y con nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, pues únicamente pasar a describir un poquito un breve currículum de José Manuel. Él es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla. Tiene una amplia experiencia impartiendo cursos y ponencias sobre la producción del cerdo ibérico de bellota y su medio. Ha trabajado en varias empresas del sector y bueno, cuenta con 17 años de experiencia en este mundo del cerdo ibérico y concretamente del bellota, ¿no?
Ha formado parte de la mesa de ibéricos de Sevilla y concretamente ahora está en la mesa de precios del ibérico en Extremadura. Y bueno, pues ha colaborado también con la Universidad de Córdoba en diversos proyectos de investigación. Por último, indicar, bueno, pues que José Manuel es una persona muy de campo, muy de empresa también, y bueno, también muy académica, con una importante formación, y que además es una persona pues muy abierta, muy empática, y que seguro que estará encantado de enseñarnos todo lo que él sabe sobre la montanera. Bueno, sin más, te dejo la palabra, José Manuel. Pues, muchas gracias, Alejandro, por tu generosa presentación. Y gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí en el campus, formar parte de este fantástico proyecto que tiene Monte Nevado, ¿no? Yo vengo a hablar hoy de un momento mágico, único, que se da de octubre a marzo, en el que nuestros cerdos ibéricos están en libertad alimentándose en el campo de bellota, hierba y recursos de la dehesa, ¿no? Y eso es la montanera. Para mí, la producción del ibérico de bellota es sin duda la mejor producción animal que existe en el mundo. O sea, yo no puedo conocer todos los sistemas de producción, pero no me cabe duda de que no hay ninguno que lo iguale en sostenibilidad, ecologismo y calidad del producto final. Hoy valoramos esta producción precisamente por la calidad, ¿no? Pero sí que es cierto que esta producción en su inicio era una producción de subsistencia, donde el hombre utilizaba al cerdo, a este cerdo ibérico, que era capaz de aprovechar todos los recursos que tenía en su medio natural y transformarlo en alimentos necesarios para ese hombre y para su familia, ¿no? Yo, cuando hablo de la montanera, siempre me gusta dividirlo en 3 bloques diferentes. Un primer bloque, que es el medio, un segundo, después continuamos con el protagonista, que es el ibérico, y terminamos con el hombre y el manejo del ganadero en esta producción, ¿no? Mi presentación hoy va a consistir en daros las pinceladas básicas sobre esta producción y con ello empiezo ya con lo que es la dehesa. La dehesa es un ecosistema natural transformado por el hombre. El hombre, junto con sus animales, fueron eliminando matorrales y arbustos, principalmente con 2 objetivos: permitir la formación de las especies arbóreas que le interesaban, en este caso los quercus, que son los árboles que nos producen bellota, y después permitir la entrada del sol al suelo para favorecer el crecimiento de la hierba y de pastizales, ¿no? En su origen, la dehesa era una masa boscosa, improductiva completamente, ¿no? Y las personas, los héroes que consiguieron transformarlo hasta lo que hoy nosotros conocemos como nuestra actual dehesa, eran unos señores, unos trabajadores que se le conocían como materos, ¿no? Estos materos tenían 2 sistemas diferentes de transformación. Uno era el descuaje, que era sacar arbustos y matorrales que no le interesaban, sacarlos de raíz, con lo cual era un sistema mucho más efectivo, porque una vez que se sacaban de raíz ya no retoñaban de nuevo, ¿no? Y para eso utilizaban unas herramientas que se llamaba el azaón, que eran herramientas de 6,5 kilos, que por un lado era un hacha y por otro lado era una azada, ¿no? Y después el otro sistema de limpieza se llaman las rozas. Las rozas eran ir quemando pequeñas parcelas de terreno, con lo que se retiraban los arbustos y se conseguía también fertilizar el suelo con esas cenizas que se generaban ahí. Estos señores, en muchos casos, no cobraban dinero, no tenían sueldo por ese trabajo que hacían, sino simplemente se les dejaba que se aprovechasen tanto de la leña o del picón que se generaba con estas limpiezas, y bien también se les dejaban sembrar estos terrenos durante un periodo de tiempo, normalmente entre 8 y 10 años. O sea que gracias a ellos fueron los que nos han ido dejando lo que hoy conocemos actualmente como nuestra dehesa, ¿no? Nuestra dehesa es el ecosistema más extenso de España. Se dice que contamos con entre 3 y 4 millones de hectáreas aquí en España. Y Portugal, que por consiguiente tiene una hectárea, un millón de hectáreas, con lo cual en la península ibérica tenemos 5 millones de hectáreas de dehesa, ¿no? Se encuentran principalmente en el suroeste peninsular, siendo las comunidades que más dehesa tienen Andalucía y Extremadura, pero también siendo muy importante en Castilla-La Mancha,
Castilla y León y Madrid, ¿no? El clima en el que está normalmente la dehesa es el clima mediterráneo y normalmente el suelo sobre lo que se sustentan suelen ser pizarra y granitos, ¿no? El árbol principal de la dehesa son los quercus. Los quercus, como he dicho antes, son los árboles que producen bellota. Y tenemos 4 tipos de quercus en España. Tenemos la encina, el alcornoque, el quejigo y el roble. La densidad normal de quercus por hectárea viene a ser de entre 20 y 100 pies, siendo la media 50. Y la producción media de bellota suele ser entre 20 y 30 kilos de bellota y árbol. A mí es un dato que me viene muy bien a la hora de poder conseguir aforar las montaneras, ¿no? Para mi trabajo en el día a día, ¿no? El intentar sacar el número de pies por hectárea que tengo y la producción media de esos árboles. O sea, para mí es una manera de estar en mi día a día de trabajo, ¿no? Y empezamos a ver cada una de las especies. Tenemos, en primer lugar, la encina. La encina es la principal especie de importancia. Cuenta más o menos, se dice que en torno al 80% de la superficie de la dehesa está cubierta por encina. Tienen una característica que es la que tiene mayor contenido en ácido oleico, su bellota, porque es una grasa monoinsaturada que esta se le transfiere directamente al cerdo al comerla, ¿no? Encima tienen la bellota más apetecible. Los cerdos tienen la capacidad de distinguir las bellotas más y menos dulces a través del olfato. Tienen muy desarrollado el olfato y son capaces de distinguirlas. Normalmente, entre las otras especies, siempre eligen la de encina y dentro de las propias encinas también hay unos árboles que dan unas más dulces que otras y ellos son capaces de distinguirla a través del olfato, ¿no? La siguiente especie en importancia es el alcornoque. El alcornoque para mí tiene una característica muy importante, que es que tiene un mismo árbol, puede tener diferentes estadios de maduración de bellota en el mismo momento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puede tener una bellota más temprana, que se suele caer a lo mejor en octubre, que es la brevar o migueleña. Aquí se utilizan mucho los nombres relacionados con los santos. Esto viene de un sistema muy tradicional y se utiliza mucho veréis muchos nombres relacionados con los santos. Entonces, la brevar o migueleña, una bellota que se viene a caer a 1 de octubre. La martinenca o segundera, que es la segunda cosecha que suele tener estos árboles, que viene a ser una bellota que se cae en noviembre y demás, y suele ser la más abundante. El ejemplo de esa foto es de martinenca. Y después una última, que es la palomera, que es una bellota más pequeña, más difícil de aprovechar con los cerdos, pero bueno, si no tienen otros recursos sí que se puede aprovechar bien, ¿no? Es una bellota más amarga, es una bellota un poquito más amarga para los animales, pero también eso, si se sabe gestionar bien, se aprovecha. Y después tiene una característica, una curiosidad que tiene el alcornoque, aparte de la bellota, también tiene la producción de corcho, que encima el corcho de la dehesa española es uno de los más valorados. El 26% de los tapones del corcho mundiales vienen de esta dehesa española y son de los más valorados en el mercado, ¿no? Y después ya tenemos el quejigo y el roble. Son dos especies relativamente similares. El quejigo es más del sur, de la zona sur, y el roble de la zona norte. Ambos son de hojas marcescentes. Tienen una bellota mucho más amarga, pero tienen como ventaja competitiva que son los primeros quercus en tirar el fruto. Con lo cual, cuando el quejigo y el roble tiran el fruto, no tienen otra disposición de bellota a los cochinos y sí que la aprovechan y se la comen bien. Se dice que no hay el roble no tiene mucha presencia en nuestra dehesa porque como su madera era muy valorada, que estos son árboles que durante el invierno están desnudos de hojas. Entonces permiten la insolación del terreno que tienen justamente debajo y nos permiten que se hagan que haya unas especies herbáceas diferentes a las que se dan debajo de otros árboles, ¿no? Entonces la verdad que nos dan bastante color y bastante más diversidad, ¿no? En la dehesa, ¿no? Aquí tenemos un poquito cómo viene a ser la maduración de cada uno de los frutos de estos quercus, ¿no? Siendo, como he dicho, el primero en tirar el fruto el quejigo, continuaría
el labreval del alcornoque y después ya siempre no entra la encina y el resto de las maduraciones del alcornoque, ¿no? Entonces, yo cuando tengo que valorar una finca, siempre me gusta buscar una finca que tenga todas las especies de quercus, porque entonces me puedo conseguir tener una montanera más amplia, o sea, con todo, dándose todo bien y teniendo toda producción, puedo llegar a tener una montanera de 6 meses, ¿no? Nosotros en el campo decimos que el cochino engorda con la bellota que le cae en el lomo. ¿Y eso qué es, no? Pues eso quiere decir que el cochino siempre quiere bellota fresca. Valora mucho más la bellota que se le está cayendo en ese momento a que bellota que caiga en el suelo y que ya lleve tiempo, que decimos que se avellana y tiene un poquito menos de propiedades, ¿no? Entonces, mientras más tipos de quercus tenga, pues la verdad que mejor a la hora de poder hacer una mejor montanera. Siempre, siendo la base, muy importante que la base sea siempre la encina, porque tiene esa bellota con mayor contenido de ácido oleico y más apetecible para los cerdos, ¿no? Pero bueno, en la montanera no todo es bellota, muy necesaria la hierba. O sea, los cochinos llegan a comer durante el periodo de montanera entre 8 y 12 kilos de bellota diario. Para tener capacidad de poder comer tantísima bellota necesitan la hierba. La hierba, nosotros en términos camperos decimos que le refresca la boca. O sea, es lo que le permite seguir comiendo esa bellota, que cualquiera la habremos probado y notamos que es muy astringente, tiene muchos taninos y esa astringencia se elimina mucho con la hierba. La hierba en invierno y en otoño tiene menor contenido en lignina, con lo cual es más digerible para los animales, y después para nosotros nos aporta una cosa muy importante. Nosotros nos vamos a hacer curaciones muy largas de jamón y la hierba nos da antioxidantes necesarios para esas curaciones, ¿no? Actualmente la dehesa tiene bastantes problemas en determinadas zonas de continuidad y de producción, ¿no? Estos problemas vienen dados por diferentes medios. En primer lugar, voy a nombrar como más importante la seca. La seca lo provoca un hongo, que es la fitóstora, que es un hongo que ataca a las raíces de los árboles y lo que hace que pudre las raíces absorbentes por donde el árbol absorbe los nutrientes y el agua, ¿no? Es una enfermedad que por sí sola no debería de secar un árbol, ¿no? Pero ahora le unimos el siguiente problema, que es el cambio climático, que es los periodos de sequía tan grandes que estamos sufriendo ahora mismo en España y en toda la zona de dehesa, que ya unido, si no puede absorber bien esos nutrientes y ese agua cuando la tiene y se le une a esas circunstancias, entonces sí que es verdad cuando ya nos estamos encontrando verdaderos problemas y con unas extensiones muy importantes de árboles afectados por esta enfermedad, ¿no? Con respecto al cambio climático, ahí yo tengo dudas de cuál poner primero en mi importancia, el cambio climático o la seca, los dos, ¿no? Casi que igual. Por ejemplo, una encina para una producción normal necesita sobre 500 litros de pluviometría al año. El alcornoque sobre 600 y el quejigo sobre 700. Y llevamos varios años donde escasamente hay muchas zonas que no han superado los 400, 450 litros. Entonces, al final, cualquier otro problema externo que tenga la encina, este cambio climático lo está acentuando, ¿no? Después, con respecto a plagas, he señalado tres fundamentalmente, ¿no? El cerambi, que es un coleóptero de gran tamaño, que lo que le pone el huevo en la zona del tronco del árbol y este huevo eclosiona la larva que se introduce y se alimenta de madera del árbol y entonces realiza diferentes galerías que se tira hasta 2 años, el ciclo es 2 años dentro del árbol haciendo galerías y demás. Por sí solo no lo mata, pero sí que es verdad que sí que daña la fortaleza biomecánica de la madera. Entonces, con cualquier aire, con cualquier nevada, se desgaja y rápidamente entonces pierde un brazo y a partir de ahí ya viene el declive del arbolea, ¿no? El cerambi encima tiene también el problema de que no tiene un tratamiento directo. Simplemente podemos intentar atrayentes en el periodo de verano, que es cuando los adultos se desplazan para hacer sus puestas y podamos intentar buscar atrayentes en ese momento, pero no tiene ningún tratamiento directo. La lagarta es un lepidóptero que lo que hace es comerse las yemas y las hojas y brotes tiernos de la encina y lo que le causa una exfoliación. Hace muchos años fue una plaga muy, muy importante y que afectó
pues, en muchas zonas y defoliando prácticamente los árboles. Sí que es verdad que hoy la tenemos bastante más controlada, porque sí que tienen más métodos de control. Tenemos el trampeo, tenemos las feromonas y tenemos tratamientos con insecticidas, ¿no? Y el gorgojo, por último, otro coleóptero de pequeño tamaño que pone el huevo en el fruto, en la bellota, y muchas veces lo habremos visto, esta bellota que se cae antes de la maduración, que tiene un orificio, que cuando la partimos está podrida o la vemos que está mal, pues normalmente suelen ser atacadas por el gorgojo. El gorgojo para mí sí que tiene una lucha biológica que es muy fácil de combatir, que sobre todo en las zonas donde tenemos los cerdos, que cuando esa bellota cae al suelo, si nosotros soltamos las piaras de cerdo en la dehesa, estos animales se comen esa bellota y le cortan el ciclo. No permiten que el gusano se pueda meter en el suelo y pueda continuar su ciclo hasta la primavera siguiente. O sea que aquí, la verdad, aparte de que tengamos otros métodos de control, tenemos un método de control fantástico que es con nuestros propios animales, ¿no? Bueno, pues continuamos con nuestro protagonista, que es el cerdo ibérico, ¿no? El ibérico hace junto con la dehesa un binomio perfecto. Es un ejemplo extraordinario de la integración de un animal y su medio. O sea, cuando lo voy conociendo o cuando lo podemos ir conociendo, vemos que cada una de las características de estos animales están hechos para el medio en el que se han desarrollado, ¿no? Es un animal, pertenece al tronco mediterráneo. Tenemos 3 troncos de donde vienen todos los cerdos que actualmente hoy tenemos. Tenemos el celta, tronco celta, que son más o menos, en resumen, todos los cerdos blancos, tronco asiático, con el cerdo chino y después el tronco mediterráneo, donde tenemos el cerdo ibérico y nosotros que valoramos también mucho, su primo, el cerdo mangalica, ¿no? Es un animal muy noble, de tamaño medio, con la piel pigmentada, con pelo escaso, casi nulo, normalmente de tonos rojizos o negros y como digo, las características físicas que tiene son del medio en el que se desarrolla. Por ejemplo, tiene unas extremidades muy finas y muy largas, ¿no? ¿Por qué? Estos animales están adaptados a poder desplazarse por la dehesa durante 10 o 15 kilómetros buscando alimento. Entonces, ha tenido que tener su desarrollo corporal necesario para poder tener estos desplazamientos. Tiene un hocico muy largo y muy fuerte. ¿Por qué? Porque en la dehesa él ha buscado la manera de poder sacar raíces, bulbos, pequeños invertebrados, ¿no? a través del hocico, ¿no? Tiene la pezuña negra, que es lo que siempre ha dado la fama al famoso pata negra, ¿no? Una capacidad olfativa altísima, o sea que con lo cual que he contado antes es que es capaz de seleccionar las bellotas y de encontrar alimento gracias a su olfato, y una capacidad de ingestión elevada. Pero la característica posiblemente por la que más lo valoremos es porque es un animal adipogénico. ¿Qué significa adipogénico? Que es capaz de almacenar grasa en las masas musculares. Esto también es una característica que le viene dada del medio donde se ha desarrollado. O sea, en la dehesa hay abundante alimento en octubre, noviembre, en los meses de otoño y de invierno, y más escaso en los meses de verano, ¿no? Entonces el animal se buscó su propio mecanismo biológico para almacenar grasa en los periodos de abundancia y tener reservas en los periodos de escasez, ¿no? Yo siempre cuento cuando hablo de esta característica, cuento una historia que me pasó en una finca, ¿no? que nosotros trabajamos, que cuando fui a cargar los cerdos nos faltó un cerdo. Y me dijo el ganadero, oye, que nos ha faltado uno, pues nos habrán robado, se habrá perdido o no sabemos qué habrá pasado. Pues al cabo de los casi 40 días me llamó este ganadero y me dijo que había aparecido el cerdo. Se había caído en un registro de la mina, era una finca que había tenido minería, y entonces un registro de la mina sobre 3 metros, más o menos unos 3-4 metros del suelo, se cayó, no tenía alimento, pero tenía agua, por había charcos, era en invierno. Entonces el cerdo fue capaz de aguantar casi durante 40 días tirando de los recursos que había almacenado en el periodo de la montanera en la que había estado, ¿no? Pues dentro del ibérico tenemos diferentes estirpes. Tenemos un libro genealógico que la recoge, ¿no? Tenemos 4 principales: el entrepelado, el retinto, el lampiño y el tolviscal. Hay una quinta, que es el manchado de jabugo, pero de mucha menos importancia, ¿no? Se dice que hay casi tantas estirpes
como zonas geográficas donde se ha desarrollado el ibérico. O sea, cuando no existía tanta movilidad geográfica, pues los cerdos en cada zona tuvieron un desarrollo diferente y tienen características diferentes, ¿no? Lo que pasa es que al final, a día de hoy, se han simplificado en estas 4. A nivel práctico, en la ganadería, muchos ganaderos tienen cruces de estas diferentes estirpes buscando las cualidades que mejor le vengan a su explotación, ¿no? Y después continuamos con el manejo. Para mí, el que engrana este binomio de esa e ibérico es el ganadero. Es fundamental. O sea, cuando yo voy a una finca, me tengo que fijar en la densidad de árboles que tiene, especies, en la hierba, especies de hierba que tiene, los animales con tamaño, con edad, con raza. Y, por supuesto, tengo que hablar con el ganadero. O sea, el ganadero para mí es fundamental que haya un buen profesional detrás de todo esto, que es el que me va a garantizar una buena calidad del producto, ¿no? De los animales finales, ¿no? Para mí, el buen ganadero es el que le da a cada cual lo que necesita. O sea, por ejemplo, a los animales. El cerdo ibérico es un animal, es una raza autóctona, con lo cual lo que quiere es mucha extensibilidad. O sea, los cerdos ibéricos tienen menos enfermedades y menos problemas cuando están en extensivo que cuando se les encierra. O sea, la extensibilidad y la edad es fundamental, ¿no? Por supuesto, son animales que mientras más cariño y dedicación y demás, y atención le tenga, por supuesto, mucho mejor. Después, a la dehesa, fundamental. Les he comentado antes la cantidad de problemas que tenemos hoy en la dehesa. Pues para ello es fundamental el cuidado de los árboles, permitir la formación de nuevos árboles, abonado de la tierra, la siembra. O sea, es fundamental. Puede parecer un trabajo muy básico o muy fácil, pero para mí está cargado de experiencia y dedicación, ¿no? En este cuadro que tenemos los diferentes, en primer lugar, como llamamos al cerdo en cada una de sus fases de su vida, la época en la que se da, los meses de vida que tiene en ese momento, el peso, la alimentación y la estancia. Pues para mí el resumen de este cuadro al final viene a ser que con las 3 primeras fases, con la de lechón, marrano y primal, el objetivo del ganadero es hacer un atleta. O sea, lo que necesita hacer es un primar que cuando llegue el momento, justamente antes de empezar la montanera, esté delgado, tenga una gran estructura, el crecimiento ya por la edad se haya detenido y tenga la capacidad de andar los 10 o 15 kilómetros que he comentado antes que tiene que andar en la búsqueda de alimento, ¿no? Y después, en el momento que decimos que es el rey de la dehesa, el momento de gordo, cuando se están alimentando de bellotas. Normalmente en la dehesa, aparte de cerdo alimentándose de bellota, tenemos algunos rumiantes, tenemos los cerdos que el año siguiente serán los gordos. Entonces, en el momento que están estos alimentándose, el resto se retiran o se encierran o se les da un sitio más pequeño, ¿no? Y se le deja la totalidad de la finca a los gordos, ¿no? También es cuando el ganadero más dedicación le tiene a ellos. O sea, ahí es, por ejemplo, es muy importante la rotación por cerca. ¿Por qué? Porque, mira, en los momentos que cuando tienen más peso, o sea, cuando tienen menos peso y demás, pues se les suelen dar las cercas que tienen un poquito más de pendiente. Se les suelen dejar después las cercas más cómodas, como esta que se ve en la imagen, para los momentos en los que están más gordos y les cuesta más trabajo en los desplazamientos, ¿no? Entonces, ahí hay que hacerle todo lo posible para que a ellos, al final, la montanera no dura mucho tiempo, dura 90, 100 días, depende. Y lo que hay que intentar es que tengan la capacidad de reponer el máximo peso diario, ¿no? Con respecto a la reposición, he puesto lo que es una campana de Gauss, porque la reposición del cerdo en la montanera viene a tener un poquito esa forma, ¿no? Donde la X sería lo que ganarían, el peso que ganarían diario, y la barra de la Y sería el momento en el que se da, ¿no? Entonces, normalmente, sobre diciembre, finales de diciembre y demás, es el momento que el cerdo repone más peso, ¿no? Y pongo una media
de 1 kilo diario, pero hay momentos que lo superan. Después también hay momentos que es inferior. O sea, que las reposiciones a lo mejor se me quedan en 500 o 600 gramos, ¿no? Pero entonces hay que aprovechar todo ese momento y darle los máximos cuidados a los animales para que conseguir que nos repongan los 60, 70, 80 kilos de peso que queremos que repongan en el periodo de la montanera, ¿no? Después, a nosotros en Monte Nevado nos gusta mucho hablar de las diferentes campañas de montanera y nos gusta valorar cada campaña como independiente de la otra. O sea, la montanera está compuesta de multitud de factores diferenciales unas de otros. Yo siempre digo que es una cosa viva, que evoluciona depende del tiempo que le venga. Pero no solo influye el tiempo en el periodo de montanera, sino también, por ejemplo, el tiempo que le venga en primavera, la cantidad de lluvia, temperatura en la floración, tanto altas como bajas. O sea, es peligroso que haya o una helada o bien que nos llegamos a picos casi de 40 grados como hemos tenido este año, ¿no? Después tormentas, granizo en verano. Son cosas que nos van a influir de cara a la siguiente montanera que vamos a tener, ¿no? Después encima también los árboles, los quercus, son árboles beceros. La becería quiere decir que no son árboles de producciones constantes, sino que tienen años de producciones más altas y años más bajas, ¿no? Entonces, con todos estos componentes, tenemos que cada montanera es diferente una a la otra, ¿no? Y como digo, en cualquier momento, hoy tengo unas condiciones, mañana me viene una helada y tengo otras condiciones diferentes. O al contrario, me viene una lluvia que me ayuda y tengo unas condiciones mucho mejores, ¿no? Entonces, es una cosa en evolución constante, ¿no? Así que con todos estos factores, ¿no? Tanto de la dehesa, el animal, el manejo, las campañas que tengamos, ¿no? O sea, mi trabajo consiste en intentar buscar el jamón perfecto. Dice, ¿y qué es para mí el jamón perfecto? Pues un jamón que tenga un animal que viene de un animal que tenga mucha edad, porque la edad nos da esa intensidad de color, muchísimo más aroma, más sabor y mayor grasa subcutánea, ¿no? Que no es tan necesaria para nuestras curaciones de larga duración, ¿no? Le queremos que tenga mucha extensibilidad por una mejor infiltración de la grasa, tenga unas masas musculares más desarrolladas, por supuesto, como es lógico, una alta reposición en bellota. Al final buscamos esa grasa tan dulce, esa fluidez, ese alto contenido en oleico, ¿no? Que nos da la bellota, ¿no? Que tenga hierba, mucha hierba. Como he comentado antes, la hierba nos ayuda con antioxidantes para las curaciones, mucha estabilidad de color, ¿no? En el jamón. Y por supuesto, también una cosa muy importante para nosotros, que los animales están muy bien rematados, estén muy bien engrasados a la hora del sacrificio. Es muy importante porque nos da mucha infiltración de grasa en las piezas y porque nos da la cobertura de grasa necesaria para curaciones de larga duración, ¿no? Para un poquito garantizar la máxima calidad y que todo lo que hemos dicho antes se lleve a cabo, tenemos diferentes certificaciones y controles de calidad, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, tenemos a Ceriber, que es la asociación que gestiona el libro genealógico del ibérico. Cualquier animal que nosotros certificamos como 100% ibérico, sus antecesores han estado inscritos en el libro genealógico. Tanto sus padres como sus abuelos es obligatorio que estén inscritos en ello. Incluso cuando hay hasta duda de esto, se le pueden llegar a hacer a los animales hasta pruebas de ADN para garantizar que realmente son animales del 100%, ¿no? Después tenemos la norma de calidad del ibérico. Es un real decreto que se aprobó en Consejo de Ministros, que lo que al final nos ayuda es una norma de mínimos que tenemos que cumplir tanto la parte de ganadería como la parte industrial, que al final lo que viene es a garantizar y clarificar la calidad al consumidor final, ¿no? Después nosotros en Monte Nevado tenemos nuestros propios controles de calidad. Y nosotros nos exigimos, o sea, como he dicho, la norma de calidad tiene unos mínimos, pero nosotros nos autoexigimos
unos con una calidad superior a la que pide la norma, ¿no? Por ejemplo, la norma de calidad te admite un cerdo por hectárea. Nosotros normalmente siempre trabajamos casi de 2 en adelante, ¿no? La edad mínima de sacrificio de un 100% te pide 14 meses. Nuestra edad siempre se va más a los 18, 19 meses, ¿no? Y encima, a mayores, nosotros ya estamos trabajando también con certificación ecológica y con certificación en bienestar animal, ¿no? Son 2 certificaciones con las que estamos comenzando y que poco a poco estamos yendo a más y que también estamos acogiendo, intentando llevar más fincas a este tipo de certificación, ¿no? Para ello, he puesto un ejemplo de una finca que trabajamos en Monte Nevado, una finca de 450 hectáreas, donde el 90% es encina, un 10% es alcornoque y que está destinada a ganadería ecológica, ¿no? Pues con esta finca os pongo diferentes 3 columnas, donde lo que sería la norma de calidad, las razas que me admite, la carga ganadera que está admitida en esa finca y la edad que podríamos sacrificar a sus animales. Lo que es una bellota normal Monte Nevado, o sea, donde vemos que ya nos vamos a solamente poder trabajar con el 100% ibérico, solo hacemos bellotas del 100%, donde la carga ganadera la bajamos a 220 animales para toda la finca y donde la edad la subimos. Y lo que actualmente estamos haciendo con el ecológico, ¿no? Que aún hacemos menos animales y con mayor edad, ¿no? Porque en el ecológico una de las claves es aprovechar los recursos del medio sin alterarlo para nada. Con lo cual, entonces, hay que bajar aún más la densidad de carga en las fincas, ¿no? Ya terminando, me gusta siempre hablar un poquito de este gráfico donde tenemos los sacrificios de bellotas de las últimas 6 campañas. En las columnas negras se ven los animales del 100% de bellota que se han sacrificado en cada campaña y las columnas rojas los que son los animales cruzados, que sean tanto del 50 como del 75% ibérico de bellota. Entonces, al final, para mí, en este gráfico, 2 ideas, ¿no? Una es cómo el mercado va evolucionando a demandar cada vez más animales del 100%, donde prácticamente hemos pasado a doblarlo en este periodo de 6 años, donde cada vez se está valorando más el 100% por encima de los animales cruzados. Y la segunda idea, al final, es la exclusividad de esta producción. O sea, estamos hablando que cualquier campaña nos movemos entre los 600 y los 700.000 cerdos de bellota para toda España. Para toda España, para todo el mundo, por consiguiente, porque no hay esta producción solo la tenemos aquí, ¿no? Entonces estamos hablando, y este año posiblemente incluso bajemos de los 600. Entonces estamos hablando que son 600.000 animales, nos generarían para todo el sector 1.200.000 jamones, que olvidándonos de la demanda externa que hay de este producto, simplemente haciendo las cuentas, entre los españoles escasamente llegaríamos a 100 gramos de jamón de bellota por español y año, ¿no? Con lo cual me hace ver lo exclusivo de esta producción, ¿no? Y ya para terminar, siempre me gusta comentar las ventajas que tiene el consumo de los productos del cerdo ibérico de bellota. Tenemos ventajas propias sobre nosotros. Una ventaja que, por ejemplo, a mí me genera felicidad el poder consumir un productazo de esta calidad, con ese aroma, con ese sabor, que me encanta compartir con los demás, ¿no? Una ventaja de salud para mí, porque encima también es un producto cardiosaludable, con alto contenido en ácido oleico. Y después también tiene unas ventajas sociales muy importantes. La producción del cerdo ibérico de bellota nos ayuda a la fijación de la población rural. O sea, todas estas fincas con las que trabajamos tienen sus ganaderos y sus ganaderos viven cerca de esas fincas. O sea, viven en zonas, en pueblos donde la despoblación está siendo un problema y gracias a esta producción estamos manteniendo esa población. Pero es que ya encima las curaciones de estos productos se dan en zonas con características climáticas muy determinadas. Normalmente estas características climáticas están alejadas de las grandes ciudades. O sea, como por ejemplo nuestro ejemplo aquí en Carbonero, ¿no? Tenemos que también nos ayuda a fijar población en estas zonas, ¿no? Después tenemos ventajas medioambientales. Hemos visto, y os voy a explicar un poquito lo que es la dehesa, o sea, un entorno único y la mantiene
la mantienen los animales y el ganadero trabajándola, ¿no? Entonces, este verano todos hemos escuchado la problemática que hemos tenido en España con los incendios, ¿no? Donde el monte se está abandonando, donde cada vez se está dejando y se está trabajando menos, ¿no? Y pocos problemas o pocas noticias hemos escuchado de incendios en zonas de dehesas, porque donde hay animales y donde se está trabajando ahí, se está cuidando y ahí no se dan esta problemática, ¿no? Con lo cual, esa ventaja medioambiental también tenemos que ser conscientes. Y después, a día de hoy, hablar de la sostenibilidad no es una moda, es una necesidad, ¿no? Entonces, estamos intentando tener una producción que se alimenta del medio en el que se desarrolla, con lo cual la huella de carbono se minimiza y el objetivo sería casi hacerla cero, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes un poco de esta producción, las ventajas que tiene y lo que nos ayuda actualmente en la sociedad, ¿no? Entonces, con esto era un poquito las pinceladas básicas que quería daros sobre la montanera. Y nada, y agradeceros mucho vuestra atención y a vuestra disposición por cualquier duda o pregunta, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Yo creo que como pinceladas está bien, pero tendrás que darnos una segunda parte, yo creo también. Sí. Me ha hecho corto, yo creo que ha sido muy interesante. Para todo el mundo que no esté súper familiarizado con el tema de la montanera, bueno, pues creo que es un tema muy interesante porque toca un montón de palos, ¿no? Como la sostenibilidad que has dicho, bueno, pues el animal que es espectacular, etcétera, ¿no? Ahora vamos a pasar a unas preguntas, tanto del público y como de la parte que tenemos online. Y creo que voy a empezar por una pregunta que hacían aquí online, ¿no? Dice Marc Gibert, dice, hola, ¿es viable traer bellota de otros puntos de Europa? Pues mira, ha habido diferentes proyectos y diferentes... Sí, lo entendí, Alejandro, gracias. Pues he escuchado diferentes proyectos y veces que se ha intentado, sobre todo traer bellota desecada, que haya pasado ya por un proceso de pérdida de humedad y realmente no se ha llevado a cabo nunca de manera importante. Lo primero porque, como he dicho, la bellota más valorada es la de encina, que es la que tiene mayor contenido de ácido oleico, la que más alimenta a los cerdos, y muchas veces en Europa lo que tenemos es más bellota de roble, de otro tipo de quercus, que no tiene la calidad que se tiene que dar la especie y las condiciones para que esa bellota alimente a los cerdos. O sea que no tiene por qué no seguir intentándose y trabajarlo, pero hasta ahora no ha habido ningún proyecto que realmente se haya podido ejecutar y se haya podido servir para ello. Muy bien. ¿Alguna pregunta por aquí entre las personas del público? Acercamos el micrófono, por favor, aquí a... Hola, José, muy interesante todo. Me queda una duda. ¿Se sabe, tenemos alguna referencia, algún documento histórico o algún estudio en el que se sepa cuándo realmente aparece la dehesa con la estructura actual, diferenciada totalmente de lo que es un monte, un bosque cerrado y ya con la forma clareada actual? Pues mira, hasta cuándo fueron las primeras, no he sido capaz de encontrarlo. Sí que he visto que zonas de dehesa que hoy se consideran jóvenes, que se les dice que tienen por el porte de los árboles y demás, que están adehesadas de hace unos 150 años. O sea, las dehesas más jóvenes que hoy conocemos tienen sobre 150 años desde que se hizo esa transformación, ¿no? Y las zonas un poquito más estables y demás, perfectamente, no he encontrado el dato, pero seguramente estaremos hablando de 200, 300 años. Muy bien, vamos a... ¿Hay alguna pregunta más por el público? Mira, ahí tenemos otra persona. Hola, buenas tardes. Yo quería, sobre todo, por el tema que han comentado al final del producto ecológico, pues no sé si es que solo se refiere a la alimentación en el tiempo de montanera o si es que cuando el producto no es ecológico es que se le aporta algún producto externo, una bellota a mayores porque digamos que no se produce suficiente
o durante todo el periodo de vida del animal es ecológico. No he entendido bien el por qué es Pues, ecológico. Bueno, muy bien, pues gracias, voy a intentar explicarlo. Voy a aclarar una cosa, que el cerdo de bellota no se alimenta de bellota en todo el proceso de su vida. O sea, que estamos hablando de la montanera, se da cuando tenemos el fruto de los quercus, que viene a ser en este periodo de octubre a febrero, marzo. Bueno, la norma nos dice de octubre a marzo, ¿no? Con lo cual nos vamos a quedar en este periodo. El resto del tiempo, pues así que intentamos que sean con rastrojeras, con siembras que hagamos en la finca, pero también hay momentos en los que tenemos que utilizar productos de fuera, piensos de fuera, cereales de fuera, ¿no? Entonces, cuando estamos certificados de ecológico, lo primero que nos pide la normativa ecológica que todos los consumos que tengamos sean de productos de origen ecológico. O sea, que si yo utilizo un pienso ecológico o una cebada que le quiera echar, son cebadas de origen ecológico. Y después, aparte, mi explotación tiene que estar dada de alta en ecológico. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo que hacer una serie de pasos determinados para la explotación en ecológico, ¿no? O sea, no puedo echar insecticidas, tengo para la lucha contra las plagas, que también he estado hablando, pues son métodos mucho más naturales de lucha que en el resto de la dehesa, ¿no? Es decir, que aunque la producción de montanera y del cerdo de bellota ya es muy ecológico, por así decirlo, pocos sistemas de producción serán tan ecológicos, para poder etiquetarlo y cumplir con la normativa, pues tienes que pasar unas auditorías, unas certificaciones que tienes que adquirir y tomar todavía una medida más restrictiva, ¿no? Ahí tenemos otra pregunta en el público. Buenas tardes. Yo quería preguntar que con todo esto del cambio climático y todas estas cosas, ¿se prevé o se tiene por vista de, digamos, aclimatarnos al cambio climático, nunca mejor dicho, para la producción de los ibéricos? Pues... Porque como está la cosa, si cada vez vamos a peor, pues desaparecemos. Pues buena pregunta, porque es verdad que es un problema que tenemos hoy sobre la mesa y que realmente no tiene una solución directa, ¿no? Sí que, por ejemplo, como he comentado, el cambio climático está llegando ya a afectar de forma directa en muchas zonas de dehesa. Yo conozco en este verano, se han secado encinas, se le han ido a hacer la prueba si eran de la fitóstora y no se han encontrado ningún indicio de fitóstora. O sea, que se han secado por falta de humedad directamente, ¿no? En suelos más cortos, en menos calidad de suelo, ¿no? O sea, con lo cual ahí ya tenemos efectos directos sobre esto. Pero es que encima, como hemos visto, hay muchas plagas y muchas amenazas, como es la seca, que añade, o sea, que junto con el cambio climático, pues sí que son una amenaza directa. Hoy se están haciendo tratamientos, por ejemplo, contra la seca, se están haciendo enmiendas calizas, sí que está comprobado que es muy interesante basificar el suelo. Los suelos ácidos tienen le hace la seca, tienen muchísima más incidencia la fitóstora que los suelos básicos, ¿no? Entonces ya sí que se están haciendo enmiendas sobre eso. Pero después, sobre lo que es la falta de agua y de lluvia, de precipitaciones, he visto algún proyecto de plantación de árboles de encinas que tienen algo menos necesidad de pluviometría, pero bueno, todavía no hay una conclusión clara sacada sobre ello. Todo ese tipo de que dicen lo de plata, ¿cómo se dice? De plata que ponen las nubes y para poder optimizar todo el plata. Sí. ¿Eso funciona o no funciona o eso es nube? Pues mira, la verdad que sobre eso no te puedo decir, que se escucha y yo que estoy todo el día en el medio rural y que estoy con los ganaderos, se quejan de que no llueve todo el mundo por eso mismo, ¿no? Por la avioneta de nitrato de plata y demás. Pero no, tampoco está tan contrastado que realmente sea por eso y, por ejemplo, hay muchas zonas extensísimas de dehesa en las que no hay más interés nadie tiene un interés económico en lanzar ese tipo de productos porque una helada no te, por ejemplo, sí que en las zonas donde hay frutales cercanos, hay árboles, hay otro tipo de producciones, sí que se dice
que hay intereses comerciales, intereses económicos para eliminar esas nubes y evitar un posible granizo. Pero hay muchas zonas extensas de dehesa en las que nadie tiene ese interés y tampoco llueve. O sea que realmente estamos pasando por un momento de sequía que lo que esperemos que pronto se cambie, ¿no? A mejor. Tenemos una pregunta en el público también, una más por aquí. Sí. Bueno, muchas gracias, José. Es un placer escucharte, sabe tanto y además que lo cuenta con tanta pasión. Yo voy a hacer una pregunta. Hemos oído hablar muchas veces comercialmente de cerdos con 2 montaneras. ¿Nos puedes decir qué es el concepto y qué le aporta al producto final, al jamón, al cerdo? ¿Verdad? Pues muy bien, muchas gracias, Miguel. Realmente, mi punto de vista es que creo que es un concepto comercial a día de hoy. O sea, eso ha sido la realidad de la gestión de la dehesa durante todo este tiempo. O sea, realmente nosotros, los cerdos ibéricos, siempre, como he dicho, la dehesa se reserva en el momento de la montanera a lo que le llamamos los gordos, los que están alimentándose, que van a salir ese año, pero los pequeños están ahí. Y en el momento que esos gordos salen también a la montanera a aprovechar lo que haya quedado, la bellota que no hayan aprovechado los grandes, a aprovechar la hierba. O sea, normalmente toda esta producción del ibérico tradicional siempre de forma natural se han estado estos cerdos pequeños aprovechando la primavera y los restos de montanera y después haciendo su segunda, lo que le llamaría la segunda montanera, ¿no? Entonces, para nosotros realmente una forma natural de trabajar. No lo llamamos 2 montaneras porque no vemos que tampoco le aporte como una suma de montaneras. O sea, también después, perdonad, que también dejar claro que lo que haya comido en la primera fase o esa primera montanera, cuando son marranos, con la regeneración de la grasa no le llega nada al momento del sacrificio. O sea, realmente el momento importante es el momento en su montanera, cuando ya es un primal, cuando ya tiene sus 100 y algo kilos y se alimenta hasta los 180, 190 kilos que nosotros los sacrificamos. Allí es cuando realmente esa grasa sí nos aporta esa fluidez y ese oleico, ¿no? En la primera fase no nos está aportando nada porque con la regeneración de la grasa ya se pierde en todo el proceso ese de verano que pasan, digamos, aprimalándose, ¿no? Tenemos una pregunta aquí también en el chat de Marc Givert, también, que dice que creo que con lo que has respondido ahora más o menos le habrá quedado claro, pero no obstante viene bien que lo matices quizá, ¿no? Dice, ¿cómo se mantiene la dehesa durante el periodo de abril a septiembre cuando no hay cerdos? ¿Se deja crecer el pasto y nada más? ¿Se deja crecer la hierba y nada más? Feliciten a José Manuel por esta charla, de mi parte, me encantó. Te invito a una cerveza, Gilbert. Muchas gracias. Pues mira, como he dicho, la dehesa normalmente conviven rumiantes y la siguiente generación de cerdos, ¿no? Entonces, en el periodo que termina la montanera, el resto ya vuelven a tener libertad un poco, ¿no? Esos rumiantes les vamos dando la posibilidad de que durante toda la primavera estén alimentándose de hierba y esos pequeños marranos, los cerdos que van a ser la siguiente montanera, pues también exactamente igual y que aprovechen los recursos de ahí, ¿no? El sistema tradicional, y que gracias a Dios hoy estamos cada día volviendo más a él, también conlleva siembras que una parte, a lo mejor un 15 o un 20% de la dehesa, es bueno sembrarla y entonces nos encontramos que en verano tenemos esa siembra que nos puede alimentar esas vacas o esas ovejas y los marranos, ¿no? Los primales. Con lo cual, eso también te hace ver lo que va a pasar en el periodo de verano, ¿no? O sea, que no solo es el aprovechamiento de la bellota, también es importante el aprovechamiento de la hierba que con el resto de los animales, con los rumiantes y con los marranos. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí en el público. Muy buenas tardes, José Manuel. Nos has estado comentando la alimentación en la época de montanera a base del fruto de los diferentes quercus, pero ¿existe algún otro fruto que se dé en alguna región que pueda influir y favorecer la alimentación de los marranos? Pues sí hay. Por ejemplo, hay zonas donde
aparte de los quercus, tienen castaños. Y mucha castaña se queda sin recoger, la castaña que tiene menos tamaño y demás. E incluso ahora en los últimos años, debido a la falta de mano de obra y demás, incluso la totalidad de la cosecha de castaña se están quedando sin recoger y están aprovechando los cerdos. Y entonces le estás dando casi un mes más de montanera, ¿no? Con la castaña, y encima es mucho más dulce y más apetecible para ellos. Después también te podría decir que hay zonas donde hay peral silvestre. Un pirueta no es muy duro, es un fruto muy duro, es comestible para el hombre, pero sí que es verdad que los cerdos la aprovechan. También, por ejemplo, en la zona sur de Badajoz hay muchas plantaciones de higos. Pues estos higos, que también todos no se pueden aprovechar, no todos son comerciales, pues también se aprovechan a través de los cerdos. O sea, que en diferentes zonas hay mauletos también, he visto también comerse los frutos. O sea, que en muchas zonas hay diferentes especies que siempre se aprovecha, porque es verdad que el cerdo tiene la capacidad de transformar casi cualquier cosa en alimento, ¿no? Vamos a decir una pregunta más aquí del streaming. Pedro Rodríguez Marín pregunta: ¿cuánto dura el periodo efectivo de la montanera? Es decir, aquel donde el cerdo come bellota y hierba de forma eficiente. Y te lo pregunto porque he llegado a escuchar que según territorios puede extenderse hasta mayo y junio. Un saludo a Pedro desde aquí. Pues mira, Pedro, en circunstancias normales la montanera se dice que empieza en Todos los Santos, el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Realmente un año normal es cuando ya en el 1 de noviembre el cochino tiene bellota suficiente para alimentarse exclusivamente a base de bellota. Y después el periodo de hasta que llega, pues normalmente intentamos que llegue lo máximo posible con densidad de carga baja, pero bueno, principalmente podemos decir que es mitad de febrero y demás. Circunstancias de mayo y junio, yo sí también lo he visto en alguna campaña extraordinaria. Una campaña extraordinaria fue la del 2014, que aparte de que hubo muchísima bellota de mucha calidad, y encima donde no llovió para que esa bellota se estropease, porque también la bellota, una vez que se cae en el suelo, tiene un exceso de lluvia y de humedad, hacen que se acabe estropeando, ¿no? Entonces se dieron casi todas las circunstancias perfectas para que tuviesen bellota disponible casi hasta esta fecha. Yo es verdad que en el 2014 posiblemente fue de los últimos años donde vi bellota animales en el mes de mayo, comer bellota y reponer y que la alimentase bien, ¿no? Muy bien, tenemos aquí otra pregunta en primera fila y otra en la tercera. Podemos empezar por la primera fila. Sabemos que la cáscara de la bellota tiene mucha lignina y muchos taninos que son dañinos para los animales, incluso para el cerdo, y que la espiga, pues, que son incómodas de comer por las barbillas. ¿Cómo se las apaña el ibérico? Pues con ingenio. Pues sí que es curioso, cuando metemos los cerdos en siembra, el primer día los pobres ven que tienen mucho alimento alrededor suya, pero no son capaces de meterle mano. Y los ves correr de un lado para otro y demás, y no saben cómo, pero todos, o sea, cada vez que lo he metido, ves que al final acaban aprendiendo. Es un día, cuestión de un día o 2 días. Y tienen la espiga, que está lógicamente el vertical, y giran la cabeza y se la comen, le van dando bocados, y así son capaces de desgranarla y sacarle grano. Porque, claro, de una manera directa se clavan las barbas y no son capaces de comérsela, ¿no? Entonces, es la manera que tienen los cerdos de comerse las espigas que hay en la siembra. Y después estaba diciendo Juan Vicente lo de la cáscara de la bellota, que tiene muchos taninos, y la importancia del cerdo en la dehesa precisamente también viene por ahí. O sea, es realmente el animal que sabe aprovechar la bellota. Lo primero que es el único animal que sabe pelarla. O sea, la vaca, la oveja se come la bellota, se la traga entera. Y el único animal que sabe pelarla, que también pasa lo mismo. Los primeros días que suelten a la bellota, se la tragan. Pero en cuestión de una semana, 10 días, estando en la montanera sueltos, aprenden a pelarla. Entonces ellos pelan, dejan su cáscara afuera y se comen simplemente el fruto, ¿no? Entonces lo que les da la capacidad de poder comer tantísimos kilos de bellota diario, ¿no? Bien, pasamos a la cuarta fila, que hay una duda. Sí, buenas tardes. Cuando ha pasado la montanera, cuando metemos los cerdos pequeños, pues esos, como si dijéramos, como decís, hacer la primera montanera. Pero sí, ahí no metemos
cerdo de cebo de campo, que luego van diseñado cebo de campo, o 50%, para que, bueno, pues tenga mayor calidad o tal? Pues mira, sigue la norma de calidad, o sea, no lo recoge. La norma de calidad simplemente recoge que un animal de cebo de campo tenga 60 días en libertad, no te indica que sean en la dehesa ni que tengan disponibilidad de hierba, sino simplemente que estén al aire libre y que se sacrifiquen con 12 meses y demás. Nosotros sí que es verdad que en Montenevado el cebo de campo que hacemos lo hacemos buscando que utilice y que aproveche esos recursos que también quedan en el campo después de la montanera, ¿no? Entonces, sí que intentamos buscar hacer lo que antiguamente en la anterior norma se llamaba recebo, que era aprovechar un poquito los recursos del campo, también después terminar alimentándolos con pienso y entonces el sistema un poco viene a ser el mismo que con el marrano, o sea, terminamos el aprovechamiento con los cerdos gordos y después lo que queda de bellota y la hierba y demás lo aprovechamos con los de cebo de campo. También en muchos casos nuestro cebo de campo directamente lo destinamos a lo mejor a fincas más pequeñas que no le interesa al ganadero porque es un volumen pequeño, pues a lo mejor a una finca que le podrían caber 40, 50 cerdos de bellota y en un volumen más pequeño, pues a lo mejor le prefiere meter 100 de cebo de campo, coman un poquito menos de bellota, pero tiene ya un volumen más interesante, ¿no?, de animales. Entonces nosotros sí que tenemos ese proyecto de trabajar haciendo cebo de campo con animales que sí o sí aprovechen algo de recursos del campo, de la dehesa. Y además es un cebo de campo que es 100% ibérico, el de Montenevado, y que además está producido en extensivo, porque la norma permite hacer el cebo de campo en intensivo con 100 metros cuadrados por cerdo o hacerlo en extensivo, ¿no? Y en este caso es, como ha dicho José Manuel, en extensivo. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice Javier Postigo, dice, ¿va a más el aprovechamiento de la dehesa con cerdo ibérico o a menos en estos últimos años? Pues yo diría que va más. O sea, hay nuevas zonas, ahí se han introducido nuevas zonas de dehesa que la dehesa estaba y existía, pero se han amparado para la norma de calidad y zonas que no tenían tradición, como con ganadero de porcino, pues se están recuperando. Sí que eran zonas que hace muchos años lo había. O sea, estamos hablando que, como hemos dicho, esto era una ganadería de subsistencia donde el hombre buscaba aprovechar los recursos del campo con estos animales y buscar alimentos, y entonces pues prácticamente había cerdos de montanera en casi cualquier parte de España, me atrevo casi a decir, ¿no? Y bueno, pues las condiciones climatológicas y también creo que muy afectadas por la peste porcina africana, eso hizo que se retirasen de muchas zonas y se quedasen ya localizadas en zonas muy tradicionales, ¿no? Pero ahora es verdad que creo que se están recuperando algunas de esas zonas, que por ejemplo Castilla-La Mancha, pues que creo que la evolución del número de animales que hay de bellota en esta comunidad pues ha ido al alza. Castilla y León también exactamente igual, ¿no? Salamanca, Zamora y demás están con muy poquita producción de bellota, de cerdo de bellota, y ahora mismo están subiendo, ¿no? Muy bien. Una pregunta que quizá por un poco que el público, a lo mejor algunos no lo conocen, ¿no? ¿Por qué cuando vas a una finca una de las cosas que haces es pisar excrementos de los cochinos a propósito? Porque dices la verdad. Porque al final la alimentación del cerdo se ve reflejada en su heces. O sea y las heces de bellota tienen una característica muy determinada. Tienen un color, una textura. Se le ven incluso los fragmentos de bellota, de unos puntitos de la digestión de la bellota se le ven, tiene un color normalmente como beige y demás, y una textura un poquito pringosa, un poquito determinada, ¿no? Mantecosa, vamos a decir así. Y entonces al final, pues, como queremos controlar cómo van estos animales, cómo van haciendo el aprovechamiento de la montanera, una de las cosas importantes es ver cómo se están alimentando, si están pasando hambre, si es necesario cambiarlos de cerca o no y demás. Entonces, en las heces nos dan mucha información sobre esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta en el público? ¿Alguna más? Tenemos aquí, mientras, otra que dice Javier Postillo, dice, ¿por qué casi todo el producto de bellota
que se comercializa loncheado va al vacío en vez de al gas, que se disfrutaría mucho más. Sí, razón lleva. Yo creo que es una tecnología que poco a poco se irá imponiendo, ¿no? En este caso podemos decirle a Javier que está de enhorabuena porque Montenevado tiene unos excepcionales loncheados cortados a cuchillo y envasados en gas, con lo cual, Javier, si quieres, pues ya sabes dónde está. ¿Alguna pregunta por aquí? Sí. Me imagino que la bellota tiene muchos amigos en la dehesa. ¿Sabemos qué porcentaje de bellotas se puede perder y cuáles son los principales devoradores de bellotas? Muchos de mis ganaderos no utilizan la palabra amigos, sino más bien enemigos, ¿no? Dice, la bellota, una vez que se cae en el suelo, tiene muchos enemigos, ¿no? Yo calculo que un 50%. O sea, pero por muchas cosas, no solo... O sea, lo primero que el cochino, cuando tiene una cantidad de bellota disponible muy alta, o sea, que ya se han caído, hay lo que le llamamos la solar, que debajo de la encina hay una cantidad importante de bellota acumulada. El cochino parte mucha bellota, no aprovecha, o sea, se siente tan sobrado de alimento que la que no le gusta la parte y no la come, se le queda partida, ¿no? Y después, por supuesto, oye, pues tenemos palomas, tenemos en la zona de dehesa, también tenemos algo de ciervo, de jabalí y demás, y después, o sea, mucha bellota también se desperdicia, o sea, mucha bellota se estropea con la humedad, con la lluvia y demás, con lo cual yo creo que al final no nos equivocamos mucho cuando aforamos los árboles y pensamos que el 50% de esa bellota es la que se van a comer nuestros cerdos. ¿Hay otra pregunta en el público? Yo tenía una duda dentro de la raza ibérica, han nombrado diferentes variedades de cerdo, entonces no sé si ustedes usan solo una en concreto o algún cruce y por algún motivo. Y luego otra duda, que dónde están las dehesas que tienen. Vale. Pues mira, nosotros de las diferentes estirpes que he nombrado, posiblemente la que más nos gusta sea el retinto. La consideramos que es muy equilibrada, que tiene una infiltración de grasa muy interesante y que también es equilibrado para el ganadero. O sea, nos parece una estirpe muy equilibrada, la que más nos gusta. Actualmente estamos en un estudio de calidad de diferentes estirpes. Estos estudios son muy lentos porque hay que sacrificar, hay que curar y y estamos en proceso de sacar más información y reafirmar toda esta idea que tenemos, ¿no? Y después nosotros de esas no estamos centrados en ningún sitio, porque nuestro objetivo es buscar cada año lo mejor que haya en la península, la zona que mejor esté en la península. Y estamos representados en todos sitios. O sea, nosotros tenemos de esas en Córdoba, en Sevilla, en la Sierra de Ronda, en Málaga y Cádiz, en Badajoz, en Cáceres, en Portugal. O sea, nosotros trabajamos por todos sitios. Por eso precisamente, ¿no? Porque si yo me centro en una sola comunidad, una sola provincia, y viene malo, entonces ese año voy a tener una mala campaña. En cambio, si estoy por todos lados, tengo la disponibilidad de hacer más fuerza en donde yo vea que hay más cantidad y más calidad de bellota, ¿eh? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más entre las personas del público. Bien, pues yo creo que con la hora que es buen momento para dar clausura al evento. Muchísimas gracias, José Manuel, por darnos esta maravillosa charla y esperamos que nos den la siguiente próximamente. Con mucho gusto. Muchas gracias.